Los primeros años de Raquel transcurrieron bajo la supervisión de su padre, quien era un hombre demandante a quien le gustaba que las cosas se hicieran tal y como él decía. La jovencita se había acostumbrado siempre a bajar la cabeza, así que cuando llegó a la universidad, las cosas no fueron diferentes. Don Álvaro, su padre, se había encargado de ella desde que su madre falleció, y este era un hombre con el carácter fuerte, que no tenía idea de cómo criar a una pequeña. Así que con el tiempo, lo único que hizo fue imponer en su vida, algo que provocó que Raquel no supiera tomar sus propias decisiones, obedeciendo sus órdenes al pie de la letra en absolutamente todo. Ella jamás dejó de vivir bajo su techo. Aquel hombre creía que lo correcto era que su hija perteneciera allí como si de un pajarito en su jaula se tratara, pues era la única forma de crianza que conocía. El hombre creía saber qué era lo mejor para ella, así que cuando conoció por primera vez a Eduardo, quedó encantado con la personalidad del muchacho, ya que tenía pensamientos muy parecidos a los de él. Era de buena familia y pronto don Álvaro decidió que junto a su querida Raquel tendría un futuro brillante, por lo que el hombre comenzó a argumentarle a su hija todas las razones que tenía para unir su vida con ese joven. Con él jamás conocerás la pobreza. Tienes que pensar que tú eres una buena para nada y jamás serás alguien por ti sola. Lo que necesitas es un buen marido a tu lado que te ayude económicamente. Además, su familia es de prestigio y está de más recordarte que eso nos ayudaría a recuperar nuestro lugar en la sociedad. Raquel suspiró desalentada, ya que a tan temprana edad aún no había pensado en casarse, sino que tenía sueños de estudiar y convertirse en una profesional. Pero su padre no le tenía fe a su inteligencia, ya que consideraba que una mujer no tendría las mismas capacidades que un hombre para hacer dinero en la vida. La muchacha, quien estaba acostumbrada a no llevarle la contraria para que él no fuera en contra de ella, asintió con la cabeza y aceptó su destino. Buena chica, verás que pronto me agradecerás. Será la mejor decisión que has tomado en tu vida. Vivirás como una reina y pronto podrás sacarme de la pobreza en la que nos metimos cuando tú llegaste a este mundo. Su padre tenía razón. A ella no le faltó nada desde que se casó con Eduardo, quien tenía dinero hasta para regalarle a los más necesitados. Pero aquello jamás sucedería, pues él era un hombre muy avaro. ¿Acaso tú crees que he conseguido tanto dinero malgastándolo en los pobres? ¿Te has vuelto loca, mujer? Aquella actitud debió haberle dicho a la joven que ese hombre no tenía corazón. Pero como ella tenía órdenes de don Álvaro de no echar a perder la oportunidad que le daba la vida, ésta no se imaginó lo que viviría después. Si bien era cierto, en su nueva casa ella tenía todo lo que una mujer podría soñar en cuanto a lo material, pero en realidad Raquel era muy indiferente a todas y cada una de esas cosas, y lo único que quería en realidad era la libertad de poder hacer lo que más le gustaba: enseñar. Ella algún día había soñado con ser maestra y poder ganar su propio dinero, pero sus esperanzas se habían ido por la borda cuando, al mencionárselo a su esposo, la había mirado con el ceño fruncido mientras le decía: «Mi esposa jamás tendrá que trabajar, mi orgullo no me lo permitiría».
El hombre zanjó el tema definitivamente y Raquel no volvió a mencionárselo, pues conocía muy bien el tono en que se lo había dicho. Ella estaba acostumbrada a que su padre la tratara exactamente igual, así que sabía que no debía llevarle la contraria. Raquel vivía llena de prohibiciones. Esta, antes de su matrimonio, imaginó que tal vez junto a Eduardo podría ser más libre, pero lamentablemente aquella unión apenas y representó un cambio en su vida. La muchacha al inicio no entendía por qué aquel hombre se había casado con ella si este día a día le demostraba su incomodidad, pero pronto se enteró de lo que realmente había sucedido. Los padres del joven eran quienes habían insistido para que éste contrajera matrimonio cuanto antes, pues si no era así, ellos iban a restringirle el acceso a todo el dinero de la familia, algo que Eduardo no estaba dispuesto a perder. Así que el muchacho, quien aún no quería casarse, decidió buscar a una mujer quien no le diera problemas y cumpliera cada palabra que éste decía. Raquel era la candidata perfecta. Ella limpiaba la casa y le cocinaba, pero jamás se quejaba por nada. Solía ser muy callada y casi nunca debía preocuparse por sus necesidades. En muchas ocasiones, Eduardo no llegaba hasta que la muchacha se encontraba profundamente dormida. Así que en esos momentos, ella podía disfrutar de su tiempo libre, algo que con su padre no tenía. Toda su vida se basaba en atender a su esposo y obedecerlo, así también como en lidiar con su padre, quien cada vez le exigía que le enviara dinero sin saber que ella en aquel lugar no tenía ni voz ni voto, por lo que constantemente vivía bajo presión e intentaba que aquello no le afectara. Pero todo cambió cuando finalmente quedó embarazada, pues desde aquel momento lo que los demás hicieran a su alrededor dejó de importarle, ya que era la primera vez que ella era realmente feliz. La ilusión de tener una compañía en la vida era muy grande, alguien quien realmente la amaría. Esa idea sería la que la impulsaría a soportar el día a día junto a su esposo, a quien poco le interesaba su embarazo. Cuando finalmente su hija nació, Raquel la nombró como Sofía y la tomó entre sus brazos, refugiándose en ella, pues desde que la vio por primera vez se dio cuenta de lo que era la verdadera felicidad, ya que cuando ésta le devolvía la mirada y su respiración se calmaba con su voz, la mujer sentía que su alma se elevaba como si de una pluma se tratara. Su corazón parecía dejar de palpitar y se sentía capaz de aguantar por muchos años más esa vida junto a Eduardo, quien ni siquiera las había ido a visitar al hospital en donde se encontraban. Pero para Raquel aquello no importaba en absoluto, pues en aquel momento lo tenía todo. Los padres de su esposo llevaban mucho tiempo viviendo en el extranjero y por lo tanto solo podían conocer a su nieta a través de las fotografías que ellos le enviaban. Por otro lado, cuando el padre de Raquel se enteró del nacimiento de su nieta, este se negó rotundamente a ir a conocerla, pues él era un hombre recio quien siempre había soñado con tener un varón. «¡Qué mala suerte tengo!», había dicho el hombre cuando le dieron la noticia, lamentándose porque su hija ni siquiera podía darle la dicha de tener un nieto, a quien enseñarle las cosas buenas de la vida.
Don Álvaro cortó el teléfono enojado después de hablar con Raquel y decirle que no contara con él, pues ella había dado a luz porque quiso, así que no iba a ayudarla en absolutamente nada, pues tenía bastante que hacer, ya que ella no se dignaba a enviarle el dinero necesario para que él viviera tranquilo su vejez. A Raquel le entristecía oír esas cosas, ya que su padre no sabía todo lo que tenía que pasar en aquella casa. Esta ni siquiera tenía acceso a un solo centavo y debía conformarse con las migajas que el avaro de su esposo le daba cuando éste estaba de humor. Además, tampoco le había pedido ayuda, sino que simplemente quería que él conociera a su hija. Pero en vista de que éste la rechazó de esa manera, Raquel no lo volvió a llamar. La mujer solía acarrear con toda la responsabilidad sola, y aquello no era realmente un problema para ella. Pero lamentablemente habían situaciones que no podía controlar, como cuando su pequeñita enfermaba. Esta lloraba mucho por la noche, producto de las altas fiebres que le daban, algo que desesperaba a Eduardo, quien no soportaba el llanto de la pequeña Sofía por la noche, y también el hecho de que ahora Raquel no tenía tiempo para preparar la cena, por lo que producto de esto surgió una incomodidad por parte del hombre, quien comenzó a reclamarle su falta de atención como mujer. De esta manera comenzaron los escándalos y Raquel intentaba calmar a su esposo a como podía, pero él no se quedaba corto en cuanto a las expresiones y el volumen de su voz se trataba, haciendo que la mujer retrocediera intentando alejarse de su enojo. Todo aquello producía que la pequeña Sofía se despertara y se pusiera a llorar nuevamente. La mujer, quien siempre había sido muy tranquila y jamás solía quejarse por nada, después de aquellos episodios temió por lo que pudiera pasarle, pues ella sabía bien que no podía seguir conteniendo a Eduardo por mucho tiempo, ya que poco a poco había comenzado a mostrar su verdadera cara. Así que ella decidió llamar a su padre luego de varios meses en busca de ayuda. Pero lejos de apoyarla como debería ser, minimizó la situación diciéndole: «Toda mujer sabe bien cuál es su lugar, y ahora que tienes a una hija debes aguantar junto a él. No querrás ser una madre soltera que no tiene ni para comer. Recuerda que a mi casa no volverás. Así que te toca ser responsable de tus decisiones. Tú quisiste tener una hija suya, ahora debes alzar la cabeza y aceptar tu destino». Después de escuchar aquellas duras palabras, Raquel supo que con su padre no podía contar. Ella se encontraba completamente sola en este mundo, se dijo mientras miraba a su hija descansar. Pero en aquel momento ella le daba fuerzas para seguir adelante, prometiéndose que haría todo lo que estuviera en sus manos para que su vida fuera mucho más feliz que la suya, y además la protegería con su propia vida si era necesario. Raquel soportó durante 3 años más los malos tratos de Eduardo, quien evidentemente estaba cansado de su mujer y su hija. El hombre no tenía reparo en sus acciones, depositando su frustración con ellas a como le daba la gana. La mujer solía aguantar todo aquello debido a que siempre recordaba las palabras de su padre, repitiéndose que ella no podría sola si lo dejaba. Algún tiempo después, el día menos esperado, Raquel recibió una llamada. Era don Álvaro, que ya se encontraba muy mayor
y debido a unos malos negocios, el anciano había perdido su casa, por lo que se comunicó con su hija en busca de refugio. «Tú tienes una gran casa, hija mía, y allí las habitaciones te sobran. No me digas que no puedes darle asilo a tu propio padre». Esa fue la manera de don Álvaro de manipular a Raquel, quien tuvo que enfrentarse a su esposo para que recibiera a su padre en casa. Ella sabía bien que eso le traería muchos problemas, pues Eduardo no las soportaba ni a ellas mismas, pero no sería capaz de dejar a su padre en el abandono tal y como él lo hizo con ella cuando le pidió ayuda. Lamentablemente aquello tuvo consecuencias, pues desde el día en que el anciano comenzó a vivir allí, Eduardo se desquitó con ella mucho más, debido a que su humor había comenzado a empeorar. Así que se volvió mucho más intolerante hasta con la pequeña Sofía, quien se refugiaba con su madre cuando eso sucedía. Pero un día, cuando se encontraba sola en casa con su padre, ésta lo hizo enojar con sus lloriqueos, algo que el hombre no soportaba, así que fue contra ella inmediatamente. Raquel, quien en ese momento llegaba del mercado junto con su padre, al momento de ingresar se llevó la gran sorpresa, pues Eduardo había enloquecido y ella no permitiría que nada le sucediera a Sofía, por lo que se interpuso inmediatamente, apartando a su hija y protegiéndola como algún día se lo prometió. Don Álvaro, quien ya era un anciano, se quedó paralizado en medio del lugar, pues él jamás había visto algo tan terrible como aquello. Pues si bien él era un hombre recio y demandante con su hija, jamás había hecho algo así con ella, por lo que en aquel momento se arrepintió de haberla ignorado cuando ésta le pidió apoyo. El corazón del anciano se le arrugó de la angustia al ver a su nieta en un rincón con las mejillas mojadas mientras veía aquella escena. Este corrió hacia ella y la tomó entre sus brazos, intentando calmarla mientras cerraba los ojos angustiado por no hacer nada. Cuando todo finalmente hubo acabado, Eduardo se marchó de casa, dejando a Raquel tendida en el suelo. Don Álvaro corrió hacia ella y alzándolo a como podía, la subió al viejo auto que tenía, junto a la pequeña Sofía, para de esta manera llevarla al centro médico más cercano en donde pudieran atenderla. Cuando finalmente llegaron, los doctores hicieron de todo para salvar a la mujer, quien quedó inconsciente por una semana. Su padre se mantuvo junto a ella y este velaba por su hija y por su nieta mientras se arrepentía de sus acciones, y entre lágrimas le pedía perdón diciéndole que despertara. Pero cuando finalmente ella lo hizo, solo fue para despedirse. Sé que mi tiempo aquí ha acabado, papá, pero quiero encargarte a mi pequeñita. Por favor, no me falles y cuídala con tu vida. El anciano asintió y tomando la mano de su hija, juró que haría todo lo que estuviera en sus manos para remediar sus errores en la vida. Don Álvaro aquel día regresó a casa de su yerno para comunicarle que su hija no había resistido y reclamarle sus acciones. Pero éste se dio con la sorpresa de que el hombre había cambiado cada una de las cerraduras de la casa y que ahora tenía dentro a otra mujer. Ahora que Raquel no está en este mundo, soy libre para hacer lo que yo quiera. No es mi problema lo que suceda con ustedes. No me interesa si no tienen ni para comer. Eduardo los había dejado en la calle y el pobre anciano ahora debía vérsela solo.
Don Álvaro buscó ayuda en las autoridades para declarar lo que su yerno le había hecho a Raquel y que además acababa de echar a su hija a la calle sin un solo centavo, cuando era su obligación pasarle una pensión. Pero pronto se dio con la sorpresa de que cada uno de los oficiales se encontraban comprados por aquel hombre tan poderoso. Así que ninguno le brindó apoyo al anciano. En un primer momento, don Álvaro entró en desesperación, pues no sabía cómo iba a hacer para alimentar a esa pequeñita. Pero con el paso del tiempo, las cosas fueron mejorando para ellos, pues por primera vez el anciano obraba bien y la vida comenzó a sonreírle de una manera impresionante, ya que éste consiguió un buen negocio de compra y venta de gallinas, gracias a que conoció a un buen hombre quien le tendió una mano, permitiéndole volver a hacer dinero como antes y pudiendo cumplirle la promesa a su querida hija. Don Álvaro pasó de ser un hombre recio e insensible a un abuelo cariñoso quien se desvivía por su nieta, y aquello llamó la atención de los medios, quienes tenían curiosidad de dónde había salido aquel empresario de tan avanzada edad y quiénes eran los padres de su querida Sofía. Este, muy orgulloso de todos sus logros, accedió encantado a la entrevista y en esta contó toda su historia. Así también reveló el nombre de su yerno ante las cámaras, afirmando que Eduardo era el padre de su nieta y el responsable de lo sucedido con su hija, desprestigiando al hombre y haciendo que todos los que solían frecuentarlo se alejaran, arruinando su reputación para siempre. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta historia. Es un placer para nosotros compartir contigo este video. Te envío un abrazo muy grande y te espero con la siguiente reflexión. Bendiciones.